Hola, Jorge Carreri te saluda hoy para hablar del tema de la Navidad. Estamos a pocos días de la celebración de la Navidad y quise compartirte una reflexión, otro punto de vista de la Navidad. Mira, un poquito vamos a hablar, o te voy a hablar acerca de qué no es la Navidad, cómo surgió, y al final quiero hacerte el exhorto a que la Navidad lo hagas tú. Vamos a empezar comentando que en la época en la que nació Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo, o Jesús, o el Maestro Jesús, o como quieras llamarle, existía un control en el poder religioso y de alguna manera permitido por el que tenía el poder en ese entonces del gobierno, que venía del emperador romano. Roma en aquel entonces era considerado como la capital del mundo, que por haber conquistado a pueblos y países los tenía dominados y tenían que sujetarse a sus condiciones. Entonces en aquel tiempo se pagaban tributos o impuestos muy duros de acuerdo a esas reglas. Y los que estaban en el poder, tanto del emperador y de los distintos gobiernos que tenían en distintos lados, imponían condiciones en ocasiones insoportables para muchos de los pobladores, que era la gran mayoría que estaban sujetos a esas condiciones. Existía la esclavitud, donde a las personas se les trataba como objetos, como mercancía, como animales. Tanto países de distintos continentes se traficaba con ellos a vender un esclavo como si fuera vender a una vaca o algún caballo. Muchos años antes habían venido a la humanidad, al planeta Tierra, profetas o mensajeros de Dios, como Moisés, como Elías y tantos otros, y se anunciaba la venida de un profeta mayor y que sería conocido como el Salvador de la humanidad. Y la gente que la estaba pasando difícil en verdad tenía sus esperanzas puestas en ese Salvador. Y habían predicciones o pronósticos, señales de que iba a venir ese Salvador al pueblo de Israel, porque fue conocido así como la tierra prometida. Sin embargo, en ese dominio y control que tenían las autoridades religiosas, permitido por el gobierno, que estaba en el poder, cuando llega alguien a hablarles, a darles un mensaje de que muchas cosas de las que tenían se iban a acabar, como fue el caso de Juan, después llamado Bautista, anunciando
que alguien más grande que él, que un profeta más grande que él vendría, y señaló errores en la zona donde él estaba, a los que estaban en el poder, y fue decapitado, como un ejemplo para mostrar qué podía hacer la autoridad si alguien más hacía eso. El caminar, el aprender y las obras que hacía el Maestro Jesús desde su infancia, en la adolescencia, cuando fue adulto, se mantenían como un tanto a discreción. No eran obras o mensajes dichos públicamente por todo esto que se manejaba con cautela. Para eso entonces existía también una comunidad de religiosos llamados esenios, que era como una hermandad, pero que vivían, digamos, su religiosidad de una manera discreta, donde, por llamarlo así, sus líderes o sacerdotes vivían refugiados en montañas alejadas, porque el poder que estaba en manos del Sanedrín pues no tolerarían esa situación. Y en esa comunidad de los esenios, María y José, los padres de Jesús, eran de esa comunidad esenia, en secreto, por supuesto, pero también tenían que cumplir, digamos, con asistir, de estar en un padrón, en un registro dentro de la institución que en ese entonces tenía la autoridad religiosa. Toda esta serie de cosas que se dan, de disputas por el poder, y cuando públicamente el Maestro Jesús revela verdades, enseñanzas, leyes, y se desenmascara o descubre a los que tenían el poder, pues son ellos, los de la autoridad religiosa del grupo El Sanedrín, quienes provocan, exigen a través de unos reos o prisioneros que tenían la crucifixión del Maestro Jesús. Y todo lo hacen tan rápido, en cuestión de horas, para que el pueblo, que ya empezaba, digamos, a creerle más al Maestro Jesús que los que tenían el poder, entonces hacen que crucifiquen al Maestro y a callarlo. Y esa serie de disputas por el poder continuó muchos años después. Los primeros siglos, al menos los primeros 2 siglos, fue de persecuciones, de asesinatos y tantas cosas más, de acallar a aquellos que eran seguidores de Jesús. Esto es una explicación en la que se pierden muchos, pero muchos datos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y que esto también deja en dudas a muchas cosas. Entre ellos, relacionado a la religión. El Maestro Jesús no vino a formar ninguna religión. No vino a formar ninguna iglesia. Iglesia quiere decir pueblo, la eclesía. Entonces, él no formó una iglesia, no formó una religión. Esto ha sido, se ha formado muchos siglos después de grupos de personas o de líderes que han integrado, digamos, grupos que le denominan una institución religiosa. Pero a lo que quiero llegar es que dentro de toda esta serie de cambios, de efervescencia, de disputas por el poder, del poder político, del poder religioso, del poder económico, del querer controlar el dominio de los países, de la población,
Así surgen también rituales. Y en el caso de México, cuando se da la colonización por parte de los españoles, y en otros países, por otros europeos también, se hace como una especie de combinación de los rituales que habían en ese entonces con los que se traen de la tradición. Y esto viene desde antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Una serie de rituales, como en aquel entonces se celebraba la fiesta de las Pascuas, donde concurrían, por ejemplo, en Jerusalén, de muchos poblados, y acudían a la iglesia a llevar ofrendas. Y las ofrendas a veces era una vaca o un puerco o un borrego. Y en ese entonces la autoridad religiosa pues la sacrificaba, y las ganancias o las utilidades que tenían pues era para sus arcas, era para el patrimonio de ellos. Entonces así se han venido dando una serie de rituales, y a la fecha podemos ver rituales acordes a la Navidad, como el árbol de Navidad, Santa Claus, el intercambio de regalos, el celebrar posadas, etcétera. La representación de los nacimientos de la vida de nuestro Señor Jesús. Y todo esto son una serie de tradiciones. Existe alguna cita por allí, creo que es Jeremías 10, donde dice que las tradiciones son, a final de cuentas, vanidad, y que eso no es la enseñanza de Dios. Hay mucho de razón en ello. Si participamos en todas esas celebraciones, yo digo, qué bueno. Yo no lo veo como algo, como algunos le llaman, como pecado o algo malo. No, está bien reunirse con la familia, perdón, y todos los rituales de que los niños quiebren piñatas, como se da en México, o ir a las posadas. Es la ocasión para convivir, para estar en unión con la familia, en fin, muchas situaciones. Pero eso no es la Navidad. Yo el exhorto, y lo que te quiero invitar a hoy, es que tu enfoque lo hagas hacia lo que es en sí la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Navidad viene de la palabra natividad o nacimiento. Y lo que te quiero compartir o exhortar es esta visión. En una ocasión, nuestro Señor Jesús le dice a Nicodemos, creo que fue, donde le decía, es que tienes que nacer de nuevo. Y él decía, pero ¿cómo es posible eso? ¿Volver al vientre de mi madre? No es por allí, no se refiere a eso. Es a un nacimiento de una nueva vida. Mira, te decía que cuando en la época que viene el Maestro Jesús y viene a esta humanidad y se le denomina así por los profetas, y eso significa también su nombre, Salvador del mundo, es porque en esa ocasión las situaciones eran para muchos infrahumanas en la forma que estaban viviendo, además de tantas injusticias. Y Él viene a decirnos, hey, ese no es el camino. Hay quienes creen que Jesús fue hombre. Mira, conozco la vida y la trascendencia de la vida relacionada con el Espíritu. Nuestro Señor Jesús es un ser
de altísima evolución que se disfrazó naciendo como hombre y viviendo como hombre. Pero su altísimo nivel de evolución es un Dios, un representante del Padre Supremo, del Creador de todo lo existente. Y no me estoy refiriendo, quizás en otra ocasión te hablaré más de esto, no me estoy refiriendo a Dios como un viejito con barbas. Esa es una concepción errónea e infantil que existe. Pero vamos al asunto en que, gracias a que vino mi amado y divino Maestro y nos mostró un camino, nos dejó un legado o una enseñanza para que los seres humanos viviéramos en armonía. Gracias a eso es que gradualmente se fueron superando algunas cosas, como eliminar la esclavitud, donde la mayoría de los seres humanos hemos ido ennobleciendo nuestro corazón, nuestra mente, y han surgido valores. Tratemos de que lo que llamamos Navidad sea eso, un nuevo surgir a la vida, donde prevalezcan los valores, la solidaridad, la ayuda al prójimo, donde busques la trascendencia de tu vida. ¿Para qué estás viviendo? ¿A qué has venido a este mundo? Para que cuando este cuerpo o el cuerpo que tienes ya no sea más tu vehículo o tu herramienta de evolución, es decir, cuando sea llevado a una tumba y regrese de donde vino, polvo eres y en polvo te convertirás, si te refieres a la parte del cuerpo humano. ¿Qué queda de ti? ¿Tu historia? No, es algo más. Tú tienes una vida que alimenta a tu cuerpo, tienes una vida divina, que es tu parte trascendente, tu espíritu. Te invito a que busques, que indagues, que estudies esa parte. No venimos a este mundo para hacernos ricos, para tener poder, para disfrutar los placeres. Si lo estamos haciendo, ok, está bien, pero no ese es el fin único al que venimos. Venimos para algo más. Si esto lo tomas en cuenta en tu vida, y a partir de que cuando reflexiones y tomes en cuenta que la vida es más allá de la vida orgánica, es más allá de la vida palpable o material, entonces habrá un nuevo nacimiento en ti. Por allí del año 1220-1223, te presento una imagen. Francisco de Asís. Él vino a retomar, fue el primero, digamos, que escenificó con personas y animales y una serie de escenario, y representan algo así como la imagen del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Pero ese es un ritual. Yo no te digo que hagas rituales. Te digo que hagas el cambio en tu interior. Que nazca en ti una nueva vida. Jesús, o el Maestro Jesús, o Jesucristo, o como gustes llamarle, Él es perfecto. Él no necesita que le hagamos alguna oración, o Él ya es perfecto.
Quien no lo es, somos nosotros, y necesitamos evolucionar, somos nosotros. La invitación es que el día que se celebra, y no debe ser solo ese día, que se celebra el nacimiento de Jesús, que nazca en ti un nuevo ser. Que hay que ir a celebrar con la familia, con los amigos, que hay que ir a posadas, que hay que reunirse, que el intercambio de regalos, que los rituales, etcétera. Sí, está bien, pero ¿qué cambios hay en tu interior? Si tú no cambias tu vibración interna, si no buscas esa comunión criatura a creador, y a partir de allí entender que somos parte de un todo, en tu vida no está ocurriendo cambios. ¿Cuál Navidad? Navidad, te vuelvo a decir, es el nacimiento de una nueva vida. Si algo de eso surge en ti, entonces habrá una Navidad que resurja un nuevo amor hacia ti primero, hacia tu familia, a tus amigos, a tu prójimo. Se ha dicho, por ejemplo, que una manera de honrar a un escritor es leyendo sus obras, que una manera de honrar a un músico es escuchando sus composiciones o sus interpretaciones. Y yo te exhorto a que en esta Navidad honres a nuestro Señor Jesús, tratando en lo posible de poner en práctica sus 2 enseñanzas básicas que dejó. Ama a Dios sobre todo cuanto existe, y a tu prójimo como a ti mismo. Allí está la manera de honrarle al Maestro, al Divino Maestro. Y si se te hace muy difícil eso, entonces cuando menos aplica lo que es conocido como la regla de oro. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Gracias. Gracias por haber escuchado y llegado hasta esta parte final de este video. Déjame tus comentarios o tu opinión. Espero te sirva de algo esta reflexión y que tengas un nacimiento en ti, y entonces sí te diré un abrazo de una feliz Navidad. Que tengas una feliz Navidad. Dios te bendiga. Jorge Carreri. Hasta luego.